Ahora el que hable queda grabado, así que ponga su mejor cara, su mejor voz y hágame quedar bien. ¿Qué vimos en la última clase? Este es el momento donde todos ustedes participan y queda grabado como que el profesor dio una buena clase y todos tomaron nota y todo quedó claro lo que vimos. ¿El sistema de defensa nacional? ¿Cómo? ¿El sistema de defensa nacional? Hablamos del sistema de defensa nacional y obviamente tuvimos que tocar la ley de defensa, que la ley de defensa, ¿qué número lleva? Ahí se los pongo, miren. ¿Cuál es? 1554. Muy bien, la 23.554. Y esa ley después fue modificada por varios decretos. Recuerden que también vimos la ley de la estructuración de las Fuerzas Armadas. Y el último decreto que modifica la ley de defensa nacional y la reestructuración, ¿qué número llevaba? Que es del 2021. 457. 457. 457 del 2021. Muy bien. Entonces ese modifica el 1691 y todos los otros decretos que salieron después del año 88 que estableció el sistema de defensa nacional. Nosotros vimos a grandes rasgos que la ley habla de momentos de guerra y momentos de paz. Vimos quiénes eran los que trabajaban en el sistema de defensa nacional e intentamos darle más o menos un orden de importancia. Dejamos para lo último dos elementos que no son unipersonales, que los conforman varias personas y que van a cumplir un rol importante en el componente de defensa nacional. ¿Cuáles eran esos dos elementos que habíamos dejado para lo último y que dijimos por ahí eran los más importantes o que tenían un rol preponderante? ¿Quién se acuerda? Chan, 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 chan. Tadán, tadán. Uno me parece que algo de consejo decía. Y creo que seguía con Defensa Nacional, Consejo de Defensa Nacional. Y el otro era el Estado Mayor, conjunto de las fuerzas. Fuerzas Armadas. ¡Ay, muy bien! Salió. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Si bien la ley, como ustedes verán acá, los menciona en un orden determinado, indudablemente el Consejo de Defensa Nacional y el Estado Mayor Conjunto van a ser elementos de suma importancia en la conformación del elemento de defensa nacional. ¿Quién es o en qué persona está la obligación de gestionar el sistema de defensa nacional o el componente de defensa nacional? ¿Quién es el obligado por ley? ¿Presidente de la Nación? El presidente de la Nación. En la provincia de Santa Fe, ¿quién es el obligado a brindar seguridad? ¿El gobernador? El gobernador. Entonces, la cabeza del Poder Ejecutivo es el responsable de, a nivel nacional, la defensa nacional y en nivel provincial, la seguridad interior depende del gobernador en su territorio.
Y esto por una competencia no delegada, el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, donde las provincias dijeron, bueno, si conformamos un Estado nacional, pero nos dejamos para nosotros algunas potestades, en este caso, la seguridad de mi territorio, es mi obligación, por lo tanto, como gobernador, la tengo que asumir. Y eso me va a dar obligaciones, me va a dar algunos derechos. Entonces, ¿a quién compete? Al presidente de la Nación, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él va a no relegar, sino que va a autorizar a una persona a realizar algunas actividades en su nombre. ¿A quién autorizaría? ¿A quién autorizará él? El ministro de Defensa. Bien, el ministro de Defensa es como en la provincia el ministro de Seguridad. ¿Sí? Si bien en Nación hay ministro de Seguridad e Interior, la función del ministro de Defensa es la que cumpliría el ministro de Seguridad en la provincia. Entonces va a tener algunas competencias que se las va a delegar el presidente de la Nación. Bien. El ministro de Defensa, por una ley nacional, tiene algunas facultades, algunas obligaciones y algunos derechos. Esa se llama Ley de Ministerios, que también la tenemos nosotros en Santa Fe, y le otorga al Ministerio de Seguridad determinadas obligaciones, competencias y derechos. Más allá de lo que esa ley le otorga, esta ley en particular le da algunas funciones que tiene que realizar. Por ejemplo, la que dice acá, que dice que el Ministerio de Defensa va a actuar como órgano de trabajo del Consejo de Defensa Nacional. Va a dotar a una persona de la función de secretario. O sea, el que va a tener que documentar todo, registrar todo lo que se haga en el Consejo de Defensa Nacional, va a ser una persona designada por el Ministerio de Defensa. Y en el artículo siguiente habla del Consejo de Defensa, que dice que asistirá y asesorará al presidente. Asiste y asesora al presidente. Yo antes dije que era un órgano colegiado, que no era unipersonal. Ese órgano está conformado por todas las personas o todos los que nosotros dijimos que formaban el elemento de defensa nacional, excepto dos sujetos del elemento ese no van a formar parte del Consejo de Defensa Nacional. ¿Quiénes serán? A ver si ustedes se imaginan. Y se le agrega uno que no está dentro de los elementos, pero que yo hice una mención cuando hablé de inteligencia, que lo hice con la intencionalidad después de poder ponerlo acá. Vamos a sacarlo de la pantalla para que no puedan verlos. Si no, me lo van a sacar. ¿A ustedes quién les parece que no va a estar en el Consejo? O sería imposible que esté. O va a estar indirectamente, en realidad, representado por otro de los sujetos que sí estaba mencionado en quienes integraban el elemento de defensa nacional. ¿Recuerdan que yo, cuando hice el punteo, dije, bueno, estos seguramente van a estar, tienen que estar, no pueden faltar, el presidente no puede faltar, el ministro de Defensa no puede faltar, dijimos, el Congreso no puede faltar, dijimos, las Fuerzas Armadas no pueden faltar, nombramos 4 o 5 que no podían faltar, y después dijimos, bueno, hay 2 que nunca nos pensamos que podían ser parte del elemento de defensa nacional, pero cuando definimos seguridad interior dijimos, estos son de seguridad interior. ¿Quiénes eran? La Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Eso está, el Congreso está. Sí. Pero dijimos en un momento, estos 2 están acá, pero se hubiesen imaginado que son parte del elemento de defensa nacional. Hay uno en particular que forma parte del sistema de seguridad, del elemento de seguridad interior. ¿Gendarmería y prefectura? Gendarmería y prefectura. Gendarmería y prefectura no van a estar en el Consejo. ¿Y el otro?
PSA. ¿Qué dice ahí? El pueblo. El pueblo de la nación. Entonces el pueblo de la nación directamente no va a estar, pero va a estar representado ¿por quién? Por el Congreso. Pero el Congreso ya es un sujeto del sistema de defensa nacional. Entonces, el presidente, el Congreso, el ministro de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, van a estar representados, van a estar formando parte del Consejo de Defensa Nacional. Entonces, presidido por el presidente, integrado por el vicepresidente de la Nación, los ministros del Gabinete Nacional, el responsable del organismo de mayor inteligencia, que dijimos, lo habíamos mencionado antes, el ministro de Defensa, y ahí el ministro de Defensa va a estar con el jefe de Estado Mayor Conjunto y los jefes de los Estados Mayores Generales. Se le agregan los presidentes de la Cámara, las comisiones de defensa del Senado y de la Cámara de Diputados, y 2 integrantes de cada Cámara. Uno por la mayoría y otro por la minoría. Entonces esto es un órgano colegiado. Es un órgano colegiado que tiene la responsabilidad de asistir y asesorar al presidente en la determinación de los conflictos. O sea, recuerden que dijimos que el presidente declara la guerra y el Congreso luego la autoriza, o la confirma, o la desecha. Entonces el Consejo va a decir, bueno, vamos a ver con quién va el conflicto, vamos a determinar cuáles son las hipótesis de conflicto y de guerra. Vamos a ver cómo adoptamos las estrategias y la preparación de los planes y la coordinación de las acciones. O sea, fíjense la importancia que tiene el Consejo de Defensa Nacional. Por eso es que lo había dejado para el final de la clase. En cualquier momento me quedo sin cámara y sin micrófono porque estoy grabándome desde el teléfono. Así que vamos a hacerlo lo más rápido posible. Después lo otro que yo había dejado era el Estado Mayor Conjunto. También como órgano colegiado. ¿Por qué? Porque va a estar integrado por personal de las 3 Fuerzas Armadas, o sea, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Pero ese Estado Mayor Conjunto va a tener un jefe. Y ese jefe va a estar designado por el Poder Ejecutivo. O sea, el presidente va a decir quién va a ser el que va a comandar el Estado Mayor Conjunto. Y lo tiene que elegir de entre los oficiales que tienen mayor grado o rango en las 3 fuerzas. En nuestro caso, por ejemplo, en la provincia nuestra, sería un director general de policía. Entre los que tienen más jerarquías en sus fuerzas para estar a cargo del Estado Mayor Conjunto. Puede pasar que el comandante general del ejército, o sea, que aquel que está a cargo del ejército, no sea el que esté a cargo del Estado Mayor Conjunto. Puede ser que haya 3 jefes de Estado Mayor Conjunto de cada fuerza, o sea, cada fuerza tiene su Estado Mayor, su jefe, y después hay integrantes de Estado Mayor Conjunto, e inclusive que el jefe de Estado Mayor Conjunto no sea ninguno de esas 3. Y el Estado Mayor Conjunto va a asesorar y asistir al ministro de Defensa en lo que tiene que ver con estrategia militar. El Consejo directamente al presidente y el Estado Mayor Conjunto al ministro de Defensa. Hasta ahí vamos. Sí. El presidente, ¿sí?, en su facultad de comandante asesor o en el derecho que tiene, la facultad que tiene de delegar al ministro de Defensa, va a decir a qué se va a ajustar el Estado Mayor Conjunto. ¿Y en qué lo hace o en qué lo están haciendo últimamente? En las grandes directivas es en estas directivas de defensa nacional que nosotros vimos, en este caso la última, que es la del 2021. En esas directivas que establecen
le dan pautas de funcionamiento a todos los órganos del elemento de defensa nacional. Uno de ellos es el Estado Mayor Conjunto. Otra de las funciones que tiene es que cuando haya un comité de crisis, el lugar de trabajo, el órgano de trabajo es el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Cuando veamos Ley de Seguridad Interior, también vamos a ver que hay un comité de crisis. Y ahí vamos a ver en cabeza de quién está y cómo funciona con las policías provinciales. Y también vamos a ver si hay un comité de crisis en Santa Fe, en particular. Bien, lo de las organizaciones de las Fuerzas Armadas tienen que guiarse por esta ley y por la estructuración de las Fuerzas Armadas, pero las menciona, dice cuáles son, que tienen un jefe y que después quién puede ser el jefe de cada Estado Mayor General de cada Fuerza Armada. Vimos más o menos en la clase pasada de lo que es defensa nacional respecto a las personas de asistencia visible o jurídica, que podían hacer. Vimos el servicio militar, vimos la ley del servicio militar voluntario, la mencionamos, y vimos el servicio civil de defensa que podían hacer los civiles, ciudadanos y empresas para trabajar en defensa nacional. Vimos que podía hacer algunas cuestiones historias. Bien, se nos apagó el teléfono. Así que voy a quedar por el micrófono. Estábamos... Un segundito. Estamos hablando de que las personas y las instituciones o organizaciones podían ejercer. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Hola, ¿nos escucha? Bien. Podían, sí, ahora sí, podían ser de forma obligatoria o de forma voluntaria la participación. Y hay maneras de participar. Bueno, eso ya lo vimos en la clase presencial. Cuando haya conflicto o guerra, el presidente de la nación va a establecer teatro de operaciones. Esos teatros de operaciones es donde se van a desempeñar las Fuerzas Armadas. Donde van a trabajar y con los roles que le determine el comandante en jefe. Esas áreas geográficas inclusive pueden ser ajenas a lo que habitualmente consideramos territorio nacional y que puede estar por fuera de la frontera. Cuando determine esos teatros de operaciones va a determinar qué se va a poder hacer, y qué no en esos espacios físicos. Y le va a dar funciones a cada Fuerza Armada para que intervenga de una manera determinada en esos lugares. Lo importante acá, que quiero resaltar cuando hablo de organización territorial, es el rol, y acá lo menciona, prefectura y gendarmería. Dice que el artículo 31 habla que como integrantes del sistema defensional, ya lo vimos que estaba más arriba mencionado, como integrantes, van a desarrollar sus respectivas estructuras orgánicas, que vimos la ley orgánica vimos el número de la ley orgánica de prefectura y gendarmería, el poder de acción que tengan, los medios humanos y materiales necesarios que ellos tengan, para el control y vigilancia de la frontera. Así como para el cumplimiento de las demás funciones emergentes de la ley y otras disposiciones legales que se le apliquen. O sea, ¿qué va a decir? ¿Qué le está diciendo con esta ley? Hoy en día, prefectura y gendarmería, por la ley de seguridad interior, cumplen también funciones
de seguridad interior por fuera de aquella que se le otorgaron por esa ley que vimos que le marcaba las competencias. Entonces, no solamente ellos, esa legislación primigenia, estaban en las fronteras o en las aguas territoriales o en las aguas de frontera. Con la ley de seguridad interior comienzan a trabajar en seguridad pública. Cuando haya un conflicto, todas esas funciones, por ejemplo, como tenemos que terminar patrullando Ciudad de Rosario hoy, cuando haya una guerra, esas funciones dejan de cumplir y se abocan exclusivamente a lo que primigeniamente tenían: fronteras y agua. ¿Se entendió? ¿Se me pudo escuchar? Profe, se escucha medio mal. ¿Se escucha entrecortado? Bajito, bajito, Se escucha muy bajo y así como con eco. por ahí se entrecorta. Bueno, intenté tener el teléfono, pero se me murió el teléfono, así que vamos a intentar explicarlo de nuevo. En momentos de paz, por la ley de seguridad interior, más allá de las facultades primigenias que tenía Gendarmería y Prefectura, en momentos de paz pueden realizar o deben realizar actividades de seguridad pública. Como por ejemplo están patrullando ahora Rosario. Pero cuando haya una guerra o un conflicto, todas esas funciones las dejan de hacer y vuelven solamente y exclusivamente a las fronteras y a las zonas. ¿Se escuchó? Profe, no se escucha bien. Me quiero matar. Bueno, vamos a hacer así. Pero ahí se le escucha. Ahí se escucha. De paso, voy a escribir, mientras hablo con ustedes, voy escribiendo en el chat. Así a todos les queda ahí en el chat. Ahí se está escuchando re bien. En momentos de paz, momentos de paz, además de las funciones que tienen por la ley que vimos en clase, que le da competencias y jurisdicción, ejercitan la ley de seguridad interior. Como, por ejemplo, patrullar Rosario. ¿Escucharon eso? En momentos de guerra, además, en momentos de guerra, dejan de lado las funciones de seguridad interior y se abocan a lo que la ley de jurisdicción y competencias le dictan. Son las fronteras y las zonas. Más o menos completé con el chat. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Serían las prioridades. O sea, en tiempos de guerra, como que... En tiempo de guerra vuelven a las funciones iniciales que tenían cuando le dieron la competencia y jurisdicción. Tierra y fronteras. Mientras haya paz, ejercitan la ley de seguridad interior y además su función de frontera y agua. Pero cuando haya guerra, vuelven a las fronteras y al agua, para que las Fuerzas Armadas puedan abocarse a estos teatros de operaciones. Bien. Y en momentos de guerra, Prefecto de Gendarmería vuelven a su dependencia orgánica inicial, que es el Ministerio de Defensa. ¿Eso se escuchó?
Sí, Bien. Hasta ahí era lo que tenía preparado para hoy, explicar y terminar con la ley de defensa. No sé si alguno tiene una pregunta en particular con el trabajo que presentamos o algo. ¿Que alguien tiene que presentar? ¿Alguna pregunta? No, veo que todavía no lo entregó nadie el trabajo. Los puntos de examen. El examen final de ustedes solamente va a entrar lo que dimos en clase y lo que dimos en los trabajos. O sea, lo dado. Clase, en trabajos, sí. Profe, no lo escucho. Lo estoy escribiendo. Lo escribí en el chat. Lo que entra en el examen es lo dado en clase, en trabajo y clases virtuales. Para la semana que viene, ley de defensa y el organigrama. Organigrama, la primera. Ahí dejé en el chat lo que entra en la semana que viene. ¿Alguna pregunta? Profesor, una consulta. ¿El parcial de noviembre sería lo que usted puso ahí? ¿Lo que entraría? Lo que entra en el parcial de noviembre es todo lo que venimos viendo. ¿Cómo se van a guiar ustedes? Por los parciales que venimos haciendo toda la semana. Yo se los voy a devolver en la próxima clase a los parciales y antes de que ustedes se vayan ese día, les devuelvo el que hacen esa semana. Y los parciales van a ser su guía para los que hacemos todos los días, todas las clases, va a ser la guía para el parcial. Julieta, ¿me escuchaste? Sí. ¿Y va a ser escrito así como los parciales de todas las veces que vamos a su clase? A ¿O desarrollar, alguna a desarrollar? Bien. sí. El parcial es a desarrollar. Pero para que ustedes lleven una guía, se van a dar cuenta por los trabajos que venimos haciendo todas las clases. ¿Alguna otra pregunta?